¿Cómo está? Muy buenas tardes, son las 4 de la tarde con 2 minutos y les estamos saludando desde Radio Universidad, Radio Unicach FM, bueno ya, Radio Unicach, así lo dejemos. Estamos transmitiendo, bueno pues desde el edificio número 19, Ciudad Universitaria Libramiento Norte Poniente 1150 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Colonia Lajas, Maciel. Usted nos puede localizar justo en ese instante, además, en Unicach Radio, en Facebook, también en YouTube con Unicach FM Radio, y los teléfonos en cabina es el 961-818-72 y 961-125-6658. Si usted quiere enviar mensajes de texto o de voz, usted puede hacerlo al 961-284-1398. Y saludamos también con todo respeto y cariño a usted que nos permite acompañarle desde este espacio pues de voces y de investigaciones y de conocimientos. Y saludamos también a Diego Martín Gámez Espinosa, coordinador de este proyecto radiofónico, a Mario Coutinho en producción y por supuesto a Eloísa Aguilar en controles técnicos. A todos ustedes y a todos ellos y ellas, muchas gracias, muy buenas tardes. Y el día de hoy por la tarde vamos a platicar de un tema que la verdad es muy interesante, espero que también a usted le llame la atención. Se titula Producción Horizontal de Conocimiento y de Colonialidad en la Formación Docente desde la Didáctica No Parametral. Alguien me decía hoy por la mañana, ¿y de qué se trata? No le entendí eso de didáctica no parametral. La verdad que cuando yo escuché la primera vez ese tema, me quedé igual que las amigas de hoy en la mañana y posiblemente usted. Y en este instante vamos a aclarar, vamos a platicar, vamos a charlar con la responsable de este tema de producción horizontal de conocimiento y de colonialidad en la formación docente desde la didáctica no parametral. Le va a llamar la atención. Se trata de nuestra invitada, la maestra Cristel Guadalupe Hernández Alegría. Maestra, buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro. Un gusto estar aquí. Al contrario, gracias a usted que nos permitió acudir ante el llamado de invitación. Pero, ¿qué les parece si vamos a escuchar sobre el tema de hoy en la tarde y posteriormente, bueno, anunciamos la presentación de nuestra invitada? Adelante, Eloísa. En Voces del Sur, Psicología y Comunidad, nos honra presentar a una destacada invitada cuya trayectoria académica y compromiso con la educación reflejan una profunda vocación por la enseñanza y la investigación. Hoy nos acompaña Cristel Guadalupe Hernández Alegría, profesora de lenguas, italiano e inglés, y formadora en asignaturas teóricas vinculadas con la didáctica, la historia y la investigación educativa, con una sólida experiencia en diversas instituciones de educación superior en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Nuestra invitada es actualmente doctorante en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas, institución donde también cursó la maestría en didáctica de las lenguas. Su formación se fortalece con una doble licenciatura en enseñanza del inglés y en educación secundaria con especialidad en historia, lo que le permite articular una visión interdisciplinaria en su práctica docente. Además, cuenta con certificaciones internacionales en inglés, italiano y portugués, así como estancias académicas en Estados Unidos, Italia y Portugal, que enriquecen su perspectiva intercultural y pedagógica. A lo largo de su trayectoria, Cristel ha desarrollado importantes aportaciones en el campo de la didáctica de las lenguas, con publicaciones, ponencias y proyectos de investigación centrados en enfoques innovadores como el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas, los estilos de aprendizaje y la interacción intercultural en el aula. Su experiencia también abarca la participación en comités académicos, organización de eventos y el uso de herramientas digitales para la enseñanza, lo que la posiciona como una profesional comprometida con la transformación educativa. En este espacio radiofónico, tendremos la oportunidad de dialogar con ella sobre su experiencia en la formación docente, su visión de la enseñanza de lenguas desde enfoques críticos y decoloniales, así como los retos actuales de la educación en contextos diversos. Sin duda, su participación enriquecerá la reflexión colectiva que promovemos en Voces del Sur, un espacio donde el conocimiento se construye desde el diálogo, la comunidad y el compromiso social. Voces del Sur.
Bueno, pues vamos a conocer un poco con respecto a nuestra invitada, Cristel Guadalupe Hernández Alegría. Y de verdad que nos llama mucho la atención porque Cristel Guadalupe Hernández Alegría, nuestra invitada de esta tarde, la verdad que ha recorrido diversas partes del mundo, ha recorrido gran parte de la zona geográfica internacional y la verdad que esto le permite mirar un horizonte diferente, aprender de culturas diferentes, aprender de creencias diferentes, tener experiencias personales con otro tipo de pensamientos, con otro tipo de conductas. Permite que el trabajo que está realizando en investigación titulada Producción Horizontal de Conocimientos de Colonialidad en la formación docente desde la didáctica no parametral hace que tenga peso por su experiencia, por su conocimiento, pero vamos a conocer un poco de ella. Adelante, Luisa. En Voces del Sur, Psicología y Comunidad, nos honra presentar a una destacada invitada cuya trayectoria académica y compromiso con la educación reflejan una profunda vocación por la enseñanza y la investigación. Hoy nos acompaña Cristel Guadalupe Hernández Alegría, profesora de lenguas, italiano e inglés, y formadora en asignaturas teóricas vinculadas con la didáctica, la historia y la investigación educativa, con una sólida experiencia en diversas instituciones de educación superior en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Nuestra invitada es actualmente doctorante en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas, institución donde también cursó la maestría en didáctica de las lenguas. Su formación se fortalece con una doble licenciatura en enseñanza del inglés y en educación secundaria con especialidad en historia, lo que le permite articular una visión interdisciplinaria en su práctica docente. Además, cuenta con certificaciones internacionales en inglés, italiano y portugués, así como estancias académicas en Estados Unidos, Italia y Portugal, que enriquecen su perspectiva intercultural y pedagógica. A lo largo de su trayectoria, Cristel ha desarrollado importantes aportaciones en el campo de la didáctica de las lenguas, con publicaciones, ponencias y proyectos de investigación centrados en enfoques innovadores como el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas, los estilos de aprendizaje y la interacción intercultural en el aula. Su experiencia también abarca la participación en comités académicos, organización de eventos y el uso de herramientas digitales para la enseñanza, lo que la posiciona como una profesional comprometida con la transformación educativa. En este espacio radiofónico, tendremos la oportunidad de dialogar con ella sobre su experiencia en la formación docente, su visión de la enseñanza de lenguas desde enfoques críticos y decoloniales, así como los retos actuales de la educación en contextos diversos. Sin duda, su participación enriquecerá la reflexión colectiva que promovemos en Voces del Sur, un espacio donde el conocimiento se construye desde el diálogo, la comunidad y el compromiso social. Voces del Sur. Bueno, pues ahora sí, vámonos de lleno al tema. Y nuevamente, bienvenida, maestra Cristel Guadalupe Hernández Alegría. Muchísimas gracias, maestro. Platícanos un poco, maestra, ¿cómo surge la idea de la nominación de este tema? Y bueno, y no solamente la nominación, sino el desarrollo del mismo a través de pues una población elegida, un contexto. ¿Cómo surge? Platíquenos. Bueno, este tema de investigación o tema problema surge a partir de la experiencia propia como estudiante de lengua extranjera y como docente de lengua extranjera. A través de este proceso vivencial o empírico de ciertas experiencias en el extranjero, como aquí en las instituciones donde he estudiado, me he dado cuenta que la enseñanza de una lengua extranjera está mediada por modelos internacionales, y estos modelos internacionales colocan documentos que decantan en prácticas de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo,
Me refiero a uno que es básico y que parece la columna vertebral de cómo se debe de enseñar o desde dónde se debe enseñar una lengua extranjera como inglés, alemán, italiano. Es el marco común europeo de referencias para las lenguas que divide la enseñanza y el aprendizaje en niveles como A1, A2, B1, B2, C1, C2 y que te marca estos estándares internacionales de que el estudiante está, ¿no? Del dominio de la lengua. Es decir, es el que te dice que tú tienes un nivel básico, intermedio o avanzado en el inglés o en el italiano o el alemán. Y así como este documento que decanta en las prácticas de enseñanza-aprendizaje, hay modelos de enseñanza que también son extranjeros, eurocentristas o anglocentristas, y que se toman a consideración en contextos de enseñanza-aprendizaje latinoamericanos y que en muchas ocasiones se trata de implementar tal cual lo dicen los teóricos que es. Y esto es importante señalarlo porque bajo este supuesto y esta experiencia no se ponen a consideración, a reflexión, estos modelos. Son críticos, son modelos críticos de enseñanza, pero que corresponden a un tiempo y a un espacio históricos. Por ejemplo, el audiolingualism, el Content Integrated Learning, que es CLIL, nacen en contextos europeos, en contextos estadounidenses o canadienses, y que fueron desarrollados para enseñar una lengua bajo las situaciones contextuales que tenían esos países y que muchas veces llegan a Latinoamérica, a México, por ejemplo, y se trata de reproducir la misma forma de enseñanza. Y aquí lo que queremos estudiar o trabajar en esta investigación es una manera de ver la enseñanza y el aprendizaje crítica que nos haga cuestionarnos desde dónde enseñamos, para qué enseñamos, para quién enseñamos, por qué enseñamos así, porque a veces queremos ser lineales es que el método dice que es así y lo quiero hacer así, porque así lo dice el método. Pero oye, tu contexto es diferente, es Chiapas, es Tuxtla y a veces eres maestro de inglés o de otra lengua en comunidades indígenas y no va a pasar lo mismo que pasó cuando ese método o enfoque de enseñanza emergió en otro contexto. Entonces surge desde ahí y desde desarrollar una visión crítica en el docente de lengua extranjera, porque reconocemos en esta investigación que antes de que el sujeto estudiante sea crítico, el sujeto docente debe de ser crítico. Sí, para poder transmitir. Estaríamos hablando como una especie de adaptación o adecuación, no, adaptación curricular, ¿no? O adecuación curricular. Sí, tendríamos que repensar muchas cosas, repensar el currículum, repensar cómo las políticas públicas están decantando en los contextos reales y repensar cómo podríamos escribir propuestas desde nosotros. No digo que las propuestas extranjeras estén mal, son aportaciones teórico-críticas, pero corresponden a otros contextos. Y si las queremos aplicar, tendríamos que repensarlas desde nuestras necesidades. Podríamos estar diciendo en buen cristiano el hecho de que, por ejemplo, si yo aprendo inglés norteamericano y me voy a Inglaterra, mi confrontación cultural y de la nueva lengua adquirida genere conflictos porque manejo términos no adecuados. Sí, es una situación que puede permear o que se puede desarrollar. En esta investigación justo tomamos a consideración una categoría. Es una investigación que retoma aportes de
de teóricos latinoamericanos, y una categoría que se hace muy relevante es la de la matria del historiador Luis González y González, mexicano, y que posteriormente la retoman teóricos de los estudios de la región o de los estudios regionales. Esta categoría de la matria es reconocer en el sujeto la madre patria y reconocer que esta madre patria te da identidad y que esa identidad no solo la aportas a donde quiera que tú vayas, sino que se proyecta cuando tienes interacción con el otro. En este caso puede ser con el otro mexicano o con el otro extranjero. Por ejemplo, alguien que su matria es Berriozábal se encuentra con alguien que su matria es Chiapa de Corzo, o alguien que su matria es México se encuentra con alguien que es londinense o francés, ¿no? Y cómo articular tu matria, verte tú como matriente, así le estamos llamando, en este proceso de interacción con otra cultura y otra lengua, porque tiene su especificidad. La lengua tiene su especificidad, por ejemplo, el español de México con el español de España, el portugués de Brasil con el portugués de Portugal, y el inglés en todos los países angloparlantes tiene su especificidad, pero no perder de vista quién tú eres en el proceso de aprender una lengua, en el proceso de enseñar una lengua o en el proceso de comunicarte con el otro. Sin perder la identidad. Exacto, sí. Por ejemplo, un chapaneco que se va al norte y ya viene hablando como norteño, ¿no? Sí. Pierde su matricidad. Sí, porque ese es uno de los supuestos que hay en la investigación y que ahorita que estamos en el proceso de finalizarla, estamos poniendo atención. A veces la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera está tan desarticulado de la realidad del estudiante que luego el estudiante quiere ser otro, que luego en términos como filosóficos le llaman subjetivación de la identidad, es decir, creen que reproducir las prácticas del otro es lo correcto y después andan... O que van a ser aceptados, ¿no? Por cuestión de identificación o de ser aceptados en la población en donde viven, tratan de tal vez de transformarse o de tener un proceso tipo de estos animalitos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Camuflaje. Camuflarse, ¿no? Sí. Camuflaje. ¿No? Hay no recuerdo el nombre del animalito que cambia de colores como un mecanismo de defensa, ¿no? Camaleón. El camaleón. Sí. Tiene un comportamiento camaleónico en ese sentido, ¿no? De querer tal vez esconderse o desaparecer su matricidad para ser tal vez reconocido en la población en donde se encuentran. Pero es algo que nunca se va a dar, ¿no? Y sí, pero ahí hay una situación interesante. Nosotros podremos decir, no, nunca se va a dar porque ahí están tus raíces, en tu pronunciación, en tu acento, en tus prácticas sociales, cotidianas. Pero hay gente que a través de estos procesos en donde no se recupera la matria, quieren asimilarse al otro. Pudiera ser que, quiero pensarlo así, maestra Cristel, el hecho de que una persona adopte la cultura, las creencias, los mitos, la música, la danza, los alimentos, no indica que se convierta en el originario de ese lugar. Tengo unas amigas, por ejemplo, de Alemania, que llegaron a San Cristóbal hace muchos años, ¿sí? Y tuvieron que adaptarse a todos estos elementos ajenos a su país de origen.
Y hoy se sienten chiapanecas, se sienten san cristobalenses, se sienten coletas, ¿no? Coletos. Sin embargo, no lo son porque los mismos coletos los refieren como los alemanes, la alemana, el alemán, ¿sí? Entonces, aunque pudiera caber aquello que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Sí, pero todo está dentro de la subjetividad del sujeto. Aunque el otro lo nombre, por ejemplo, es que tú eres alemana. Si él mismo o ella misma no se reconoce así ya, es su creencia, y sobre esa creencia va actuando en el mundo, que es el planteamiento de la didáctica no parametral. La didáctica no parametral es una apuesta metodológica, didáctica y epistémica, donde el sujeto da vuelta da un vuelco a su historia, a su historicidad, para ver quién ha sido, y por esto que ha sido, quién es en el presente. Y eso es mirar tus creencias, lo que tú crees de ti, de la realidad, tus mitos, tus ritos, tus rituales, tus supuestos, tu sistema de certezas. Y una vez que te das cuenta de eso, te dice, ¿y ahora quién eres en el presente? Con base en eso. Y eso es darte cuenta de eso, es conciencia histórica. ¿Puede renunciarse a la conciencia histórica? ¿Puede renunciarse al pasado? ¿Puede renunciarse al ser por el deber ser? Qué interesante pregunta. ¿Por qué? Digo, es decir, yo miraba un video hace unos días de un tipo que sale bien maquillado y soy hombre, pero me gusta maquillarme, ¿no? Y como contraposición a esto salió un negrito, ¿no? Y dice, yo soy blanco, soy gringo, tengo ojos, soy rubio, tengo ojos azules, ¿no? Porque así me quiero sentir, me siento mejor como hombre, ¿no? O sea, ella es moreno, pelo corto crespo, o sea, nada que ver, y cabe en esta parte de la subjetividad, es decir, lo que es, a final de cuentas, aunque se sienta otra cosa, sigue siendo lo que en su origen es, y si hablamos de esa matricidad, es difícil que renuncie. Podrá omitirlo, podrá dejarlo tal vez en segundo plano, pero sigue siendo lo que es. Porque quiero pensar que cuando encuentre la necesidad de acercarse a su población de origen o encuentre gente en su camino, en su peregrinar del lugar en donde proviene, se va a identificar. Simple y sencillamente, Chiapas, un chiapaneco se va al norte del país por muchos años, ¿no? Tal vez buscando trabajo, quiero pensar, o tal vez buscando horizontes, o tal vez porque está huyendo del lugar de manera emocional, o porque cometió algún delito, o porque está escapando de algo, ¿no? Y se va y no quiere decir de dónde es, pero cuando escucha la marimba, por ejemplo, le llega la nostalgia. Y entran los sentidos auditivos, entran los sentidos, incluso del alimento, el olfativo. El sentipensar. El sentipensar. Eso es correcto, el sentipensar. Entonces no puede, yo siento, puede tal vez omitirlo, pero no renunciar. No se renuncia, porque incluso antropológicamente es su identidad. Los genes de un lugar son diferentes cromosomáticamente. El cráneo, la figura incluso ósea es diferente al del norte, al del sur, al del oeste, ¿sí? Entonces, por más que diga, quiero pensar que es como un hijo que dice que renuncia a su padre, ¿no? Desconozco a mi padre y a mi madre. Sí, lo desconociste tú, pero sigues teniendo los genes de quienes te procrearon. Digo yo, entonces, por eso la pregunta, ¿puede renunciarse a la matricidad? Lo dudo, yo en lo personal lo dudo. Yo entiendo lo que me dice, maestro, porque lo he vivido. Yo estoy en un proceso de didáctica no parametral y estoy estudiando mi propia narrativa. Es
un doctorado que me permite vivir el proceso. Y contándole esta situación, es interesante su pregunta, porque yo me he dado cuenta, en mi caso, que usted lo llama renunciar. Porque esto que estamos haciendo nosotros dos también es un proceso epistémico, es un diálogo de saberes, una construcción de nombramiento de la realidad. Y como le decía, usted desde su subjetividad lo llama renunciar, yo desde la mía lo llamo y lo nombro una negación del sujeto. Sí, en realidad, desde la mirada psicoanalítica es una negación. Y me pasó, yo me negué algunas cuestiones de mi propia matricidad, mis saberes matriciales o parte de mi matria, y tienen todo que ver con mi subjetividad, es decir, mis creencias, mis certezas, todo eso que construí en mi historia de vida para que yo haya sido la persona que fui en el presente, en donde me lo cuestioné. Algunas investigaciones revelan, por ejemplo, el hecho de que las teorías psicológicas revelan, por ejemplo, como Piaget, como Freud, por ejemplo, que la formación del sujeto empieza desde el origen de su familia, sus papás, ¿no? Pero llega un momento en donde el sujeto mismo se empieza a construir por sí. Si el hombre y la mujer se autoconstruyen a través de su experiencia, a través de sus pensamientos, a través de la identificación con otros elementos, con otros aspectos, y es donde pudiera darse esta situación de negación, ¿no? Que puede ser por alguna circunstancia, por un pasado, porque yo no quiero seguir el ejemplo de, no sé, vamos a decir, el padre es alcohólico, yo no quiero ser alcohólico, ¿sí? O hablamos de otra, lo que es común, una madre presenta diabetes, dicen los médicos, es hereditario, me niego a aceptar que yo tenga diabetes, ¿sí? Entonces, pudiera haber ese tipo de negación, pero la realidad es otra, ¿no? Sí, y nosotros desde la externalidad, como dice Hugo Semmelmann, es que depende de cómo te colocas ante la realidad. Y una de esas es colocarte desde la externalidad. Usted y yo podríamos ver al otro y nombrarlo y decir, tiene un problema de psicosis, o está rechazando su historia, o yo podría decir, está negando su identidad. Pero en este proceso epistémico que estoy trabajando, es decir, la didáctica no parametral y el presente potencial, es que el sujeto mismo recupere su historicidad, su historia, y se pregunte. Desde la pedagogía de la pregunta de Paulo Freire, empiece a ser crítico y se pregunte de su historia de vida, de sus experiencias, que lo hacen ser como es y que lo hacen verse como se ve. Y por eso que es él o ella en el presente, es su situación ético-política con los demás y con el mundo de vida que le rodea. Estoy pensando en Sócrates. Uh-huh. Conócete a ti mismo. Sí. ¿Pudiera de alguna manera abrazar, acuerpar, cobijar este trabajo de investigación que usted realiza, doctora? Porque de alguna manera se vincula en ese hecho. Sí, es una forma de conocerse a sí mismo desde lo epistémico, porque uno se puede conocer desde lo terapéutico, desde lo espiritual, o sea, y solo acotarlo a un ámbito y a un tipo de relación. Y aquí esta propuesta es desde lo epistémico, a partir de todo lo que tú das cuenta de tu pasado y ahora que te ves como un sujeto histórico, en este caso sujeto docente, sujeto estudiante de lengua extranjera,
a partir de ahora que eres un sujeto historizado, dar cuenta de tu presente y se llama, el tema es también presente potencial porque retomamos la teoría de Hugo Semmelmann. Ahora ya te diste cuenta de todo, el darse cuenta es la conciencia. Ya que te diste cuenta, ahora cuál es tu horizonte aspiracional, ahora hacia dónde vas, porque en este tipo de planteamiento epistémico no es que la realidad ya está dada. Ahora es tú, como sujeto historizado, ya puedes transformar la realidad, pero a partir de haberte dado cuenta. Tu realidad. Claro. Subjetiva, ¿no? Sí. Sí, porque al final de cuentas puede ser una célula perdida entre millones diferente a las demás y que la única diferencia es que ya se dio cuenta de quién es y a dónde quiere llegar. Podríamos decirlo así. Me llama la atención porque el proyecto que usted realiza, doctora, pero maestra, ya doctora prácticamente, en el hecho de dónde atraviesa, dónde cobija, dónde abraza, en términos epistémicos, la presencia de la horizontalidad. Pues empecé a leer a Corona Berkin y el planteamiento que hace sobre la producción horizontal de conocimiento. Y entonces mi investigación al inicio estaba alineada con lo que propone Falsborda, que es investigación acción participativa, que también es latinoamericano, porque queremos las voces también de América Latina. Y me di cuenta que sí, mi investigación iba hacia lo participativo, porque el foco es transformar y transformar con el otro. Pero la horizontalidad entra y llega a mí desde planteamientos teóricos, porque otra cosa es vivirla. Claro, por supuesto. Y llega y me hace ver que no puedo hacerlo sola y tampoco unos cuantos. Esto es algo que se tiene que trabajar con mucha gente. De manera colectiva y formar redes, ¿no? Sí, y la horizontalidad implica que reconocer al otro y sus saberes, escucharlo y ver qué podemos co-crear en conjunto para esta situación que es el conflicto generador, como dice Corona Berkin. Incluso el conflicto generador, encontrarlo entre todos. ¿Dónde aplica en este caso cuando se habla de la investigación que usted realiza? La investigación... ¿Fue nada más como una lectura emergente y se retoma aspectos mínimos de Corona Berkin, por ejemplo? No, fueron varias lecturas, no solo de Corona Berkin, pero esto en la investigación de lenguas extranjeras se da cuando se propone un curso taller de didáctica no parametral para los docentes de lenguas extranjeras, alemán, italiano, inglés, francés. Estaba abierto, podrían entrar docentes de chino, mandarín, y se conforma un grupo grande, amplio. Se trabaja la didáctica no parametral con ellos para que ellos empiecen a verse como sujetos históricos, a trabajar con su historicidad en el ámbito de la educación, a cuestionarse, y posteriormente se hace la invitación, porque aquí no se puede obligar a nadie en la horizontalidad. No. Se hace la invitación de formar parte de un grupo motor, un grupo que mueva una otra forma de enseñar lengua extranjera, que mueva procesos de cambio, que se mueva hacia la transformación. Y se quedan de los 25 docentes que se inscribieron, se quedaron 11. Y entre ellos docentes de italiano, de francés, de inglés
y un docente, una docente que enseña español. Y con ellos seguimos el proceso, ya desde la horizontalidad, porque ya no es solo lo que yo pienso y lo que yo veo, sino tú qué ves, y juntos identificar el conflicto generador, qué hay en la enseñanza de lenguas, qué nos preguntamos que podríamos cambiar o transformar porque nos tensiona, nos interpela, y entonces desde ahí co-crear el plan de acción para poder intervenir en la realidad. Pudiera, en un principio de esta charla, se manejó, por ejemplo, de que el currículo no puede ser aplicable, los proyectos no pueden ser aplicables por la historicidad, por el tiempo, por las circunstancias en donde se realizan, se generan, se producen, se presentan, y no es aplicable en otro contexto, no propio de la lengua, no propio del país tal vez. Sin embargo, el trabajar con todas estas personas que representan distintas nacionalidades, distintas lenguas, puede generar un cambio. Digo, pensando en esta parte de la contextualidad, del contexto, porque no es lo mismo el chino mandarín con el español chapaneco, ¿no? Pues míralo vos, ¿no? Sí, exacto. Considero que sí. Y siento que allí subyace la importancia de que el proceso sea horizontal, porque se empieza a escuchar al otro. Y esa experiencia del otro es tan importante como las otras que todavía se van a escuchar. Y es ver, como dice Maturana, ver al otro como legítimo otro. Y en este proceso, igualdad discursiva. Y en ese compartir de experiencias y hacerlo como proceso epistémico, verlo desde ahí, nosotros articular lo que está pasando hacia lo que queremos transformar. Voy a poner un ejemplo. Por favor. Un docente en su narrativa dijo, y yo llegué a mi clase y abrimos el libro que viene de una casa editorial extranjera, o sea, desde ahí, desde el material didáctico ya te están diciendo lo que tienes que enseñar y cómo lo tienes que enseñar. Bueno, ahí paréntesis, eso es mi punto de vista. Y dice, abrí el libro y que me sale la unidad de comida, de alimentos. Y de repente vemos los alimentos y dice, explico las palabras en la lengua, y de repente un estudiante dice, ¿y eso qué es? Y yo, como ya estoy preparado para mi clase, le digo, la traducción en español es espárrago. Y dice el estudiante, oiga, profe, pero yo en mi vida he comido y visto el espárrago. Y dice, ¿y usted sí? Y el profe, no, pues yo tampoco. Y entonces te pones a pensar, entonces, ¿qué estoy enseñando? Si tanto han dicho que la educación es para la vida, y ahora con la NEM, la nueva escuela mexicana, es recuperar los saberes comunitarios. Los saberes comunitarios son los saberes cotidianos, pues entonces que ahora el estudiante me hable del mango que producen en su comunidad, de la piña de Coita, no sé, de algo en la lengua que está aprendiendo, pero que hable de él. Exacto, sí, que hable de él, porque si lo vemos desde ahí, está totalmente desarticulado. Entonces, ¿para qué aprendes? ¿Para alcanzar un nivel de lengua? ¿Por qué? ¿Porque lo dice el currículum? No, entonces no es para la vida. Y luego, ¿cuántos otros problemas se generan a partir de eso? Tantas investigaciones que se dan, por ejemplo, para trabajar la ansiedad en el estudiante. ¿Y de dónde viene la ansiedad? De estándares internacionales o globales que no fueron repensados y que se establecieron aquí en nuestro contexto tan lineal
que lo que hacen es generar en el estudiante la necesidad de cumplirlos. Y los quiere cumplir a toda costa, pensando que no puede, que no pronuncia bien, que va lento. O sea, voy a poner un ejemplo, el estudiante indígena que tiene una lengua materna distinta al español, que tiene una matria distinta y que viene a Tuxtla, que viene a reforzar su español y que luego viene a aprender inglés. Y entonces quiere uno exigirle lo mismo que se le exigen a todos. Y no es así porque nunca se ha repensado esa situación. Ese excedente de realidad no se ha considerado en su especificidad para poder enseñar, no sé, inglés o español a ellos que tienen otras necesidades. Y entonces generamos deserción escolar, miedo y ansiedad al inglés, rechazo al, no sé, al proceso educativo, negación de la identidad. Después ya no quieren decir de dónde son y qué lengua hablan, por 1001 cuestiones, ¿no? No, y esto agregando la manera didáctica de enseñar del maestro, su forma de ser, la presión social y el bullying que se genera al interior del aula, ante el contexto diferente de origen. Bueno, todo esto de alguna manera da en el traste. ¿Cómo se incorpora el concepto de presente potencial en el desarrollo del proceso de la investigación que usted realiza? El presente potencial es una aportación que hace Hugo Semmelmann y que se articula con la didáctica no parametral de Estela Quintard. De hecho, ellos dos dicen que en una metáfora que son cauce y río, que no puede ir una sin la otra. ¿Por qué? Porque la didáctica no parametral permite ver tu historicidad. Y una vez que haces ese ejercicio de historizarte, de tener conciencia de tu propia historia como sujeto histórico, llegas al darte cuenta. El darte cuenta es la conciencia. Y cuando llegas ahí, emerge el presente potencial, que es, bueno, y ahora que te diste cuenta de quién eres y por qué eres así en el presente a partir de tu historia. Por ejemplo, alguien que en una narrativa me dijo, mi padre me dijo que los hombres no lloran y que si lloran, son débiles. Y entonces, en el presente soy una persona, soy un hombre que no llora porque soy fuerte. Yo no soy débil. O sea, ¿cómo un acontecimiento del pasado determina quién eres en tu presente? Un hombre que niega su sensibilidad. Y entonces, como ya te diste cuenta de dónde viene esa certeza tuya, desde tu historia, ahora en el presente potencial, ¿cuál sería tu horizonte? El sujeto tiene que decir, bueno, y ahora con esto que te diste cuenta, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Quién quieres ser ahora? ¿Cuál sería tu proyecto? ¿Tendría que ver en algunos aspectos o principalmente en esta línea de trabajo la edad de quien participa? Porque si le damos si un participante de 50 años, de 60 años, que ya está a punto de jubilarse, ¿puede impactarle en su vida profesional tal vez? Ya no. Yo creo que en mi subjetividad, Claro. yo creo que sí, porque aparte de que coordino los círculos de reflexión de esta investigación, estoy en otros círculos, porque también hay otro proyecto en educación básica y afortunadamente me han podido invitar para coordinar círculos de reflexión y veo a jefes de sector, supervisores y docentes de telesecundaria o de secundarias en círculos, personas que ya tienen una trayectoria
de vida, pues, no de un ámbito de vida. 60, 70 años y 50. Y cuando se narran y cuando se da este proceso de didáctica no parametral, que es la narrativa, que es la donación, que es la problematización, la resonancia, y los veo cuestionarse toda su historicidad por ellos mismos y por el círculo de reflexión, he escuchado comentarios de algunos diciendo cómo esto no llegó a mi vida antes, o me estoy replanteando muchas cosas ya ahorita que voy de salida, dicen algunos, pero que los ha movido. Y yo creo que el proceso de conciencia nunca es tarde, o sea, llega y llega. A veces yo en mis creencias, en mis certezas, yo digo, siempre dije, la conciencia llega de la experiencia o de haber leído mucho. Pero ahora que también estoy viviendo el proceso de didáctica no parametral como coordinadora de círculo y como participante en otro, ese proceso para mí ha sido fuerte también. Me he cuestionado quién soy como hija, quién soy como mujer, quién soy como maestra, quién soy como colega. Incluso yo era atea y cuando me cuestioné mi ateísmo, mi proyecto fue hacia, bueno, voy a empezar a vivir mi espiritualidad porque es un ámbito que nunca he tocado. Y vivir mi espiritualidad me ha llevado a crecer en otros ámbitos y relaciones. Cuando habla de espiritualidad, ¿se refiere a un proceso religioso o al ámbito universal de lo espiritual? Si yo era de esas ateas que decía Dios no existe, y que agarraba elementos teóricos para dialogar, por ejemplo, Carl Sagan, Richard Dawkins, Stephen Hawking. Decía, no, en el libro de El Gran Diseño de Stephen Hawking dice que no existe el libre albedrío. Y lo explica de manera física y teórica y te dice por qué no existe. En realidad estamos condicionados no a elegir lo que queremos, a elegir lo que nos permita vivir o seguir en este mundo, porque somos de la selección natural lo que ha podido permanecer en la evolución. Y decía cosas de ese tipo. Y cuando me empecé a cuestionar de dónde venía mi ateísmo en mi historia de vida y esas creencias, dije, no, voy a empezar a vivir la espiritualidad. Y empecé a conocer religiones, no solo la judeocristiana, también cómo ven la espiritualidad los mayas, los budistas, los que se enfocan en la meditación. Experimentar, porque si ya me di cuenta de esto, bueno, también hay opciones. La otra parte, ¿no? Sí. Digo, eso es importante porque implica este proceso de investigación, también del trabajo colectivo y de alguna manera del conflicto generador. De descubrir, bueno, fui aquel, soy y ahora deseo aspirar. Estoy construyéndome realmente ante esta experiencia de autoconocimiento. ¿De qué manera llevo a cabo los talleres? ¿Los escribo? ¿Los narro? ¿Cómo se desarrolla esta actividad? ¿Cómo se da el taller? Uh-huh. Explicamos que los talleres se dan desde un planteamiento metodológico, didáctico y epistémico, que es la didáctica no parametral. Explicamos los dispositivos, la narrativa, que es el dispositivo en donde el sujeto se narra de manera escrita. Yeah. Luego
el círculo de reflexión que se conforma por todos los participantes. Cada uno comparte en lectura su vivencia, su experiencia, su constructo, sí, su análisis del pasado. A ese compartir le llamamos donación, ese dispositivo de la donación, y una vez que el sujeto se dona, empieza el dispositivo de la problematización, es decir, que también va de la mano con el dispositivo, le llamamos escucha clínico-crítica, porque no es solo escuchar, es clínico porque es como el doctor, de que cuando llegamos y le decimos me siento mal, me duele la cabeza, me duele el estómago, ayer vomité, ¿qué está escuchando el doctor? Síntomas. Entonces nosotros igual nos colocamos desde la escucha clínico-crítica, porque lo que vamos a escuchar de todo lo que nos dona el otro son los síntomas de su realidad social. Esos síntomas, sus creencias, sus certezas, sus emociones, sus mitos. Sus frustraciones. Todo. Y entonces sobre eso le vamos a preguntar para que se cuestione su realidad. Esto pudiera ser como una especie de tipo terapia colectiva y que llega un momento a tener una expresión completa, total, pero que no termina, sino que es una parte nada más, una muestra, ¿no? de todo este proceso de cambio de cada integrante que va presentando su donación, tal vez. Porque hay una manera completa, digamos, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, cada uno comparte, y pareciera que hay comentarios en algunos trabajos, y en algunos nada más comparten, ¿no? Y expresan todo lo que sienten, todo lo que han hecho, todo lo que han sufrido, todas las vejaciones y todos estos elementos anómalos que de alguna manera convierten al sujeto en una persona herida, en una persona frustrada, en una persona con odio, en una persona que necesita un cambio, pero que ahí se queda, ¿no? Sí. En cambio, el taller que ustedes realizan va un poco más allá. ¿Qué va a pasar o qué está pasando a esas alturas del tiempo de la investigación que ya realiza? ¿Hasta dónde van avanzando y hasta dónde van a llegar? Van a decir los integrantes, yo quiero llegar a ser, no sé, presidente de la República, ¿no? Que no tiene que ver, pero es un ejemplo absurdo. Voy a retomar antes la pregunta anterior, okay, porque me parece importantísima, maestro. Muchas gracias por su pregunta. La diferencia de un proceso terapéutico con lo que estamos haciendo es que en la terapia ya subyace la teoría. Entonces, un sujeto, el terapeuta, por ejemplo, ya tiene teoría. Y entonces escucha al otro, pero lo escucha desde esa subjetividad teórica. Y lo escucha y lo nombra. O sea, es un proceso en donde otro te nombra tu realidad. Y en este proceso de didáctica no parametral es epistémico, pero es epistémico porque no te nombra a otro, porque tú te colocas desde la conciencia y tú mismo nombras tu realidad. Bien, ok. ¿Qué les parece si invitamos a nuestra invitada, válgase la redundancia, Cristina Guadalupe Hernández Alegría, con el tema producción horizontal de conocimientos y de colonialidad en la formación docente desde la didáctica no parametral, a escuchar una especie de resumen, a ver si logramos captarle la idea a nuestra invitada. Adelante, Luisa. En Voces del Sur, Psicología y Comunidad, asumimos el compromiso de cuestionar las formas tradicionales en que se produce y valida el conocimiento, especialmente en los espacios de formación docente. El texto Producción Horizontal de Conocimiento y de Colonialidad en la Formación Docente desde la Didáctica no parametral nos invita a mirar críticamente las estructuras que históricamente han subordinado los saberes frente a paradigmas hegemónicos.
Desde una perspectiva decolonizadora, se plantea la urgencia de reconocer a las y los docentes no como reproductores de contenidos, sino como sujetos epistémicos capaces de construir conocimiento situado, legítimo y transformador. Este enfoque rompe con la verticalidad del saber y propone una pedagogía basada en la horizontalidad, donde el diálogo, la experiencia y la reflexión colectiva se convierten en pilares fundamentales del aprendizaje. La investigación evidencia que, al propiciar espacios como círculos de reflexión y narrativas compartidas, se abre la posibilidad de resignificar la práctica educativa desde el reconocimiento del otro y de lo propio. Así, la decolonialidad no se limita a un discurso teórico, sino que se encarna en prácticas concretas que desafían la lógica dominante y promueven una educación más justa y equitativa. En este sentido, el editorial convoca a la comunidad académica y educativa a replantear sus certezas, a habitar el conflicto como motor de cambio y a construir colectivamente nuevas formas de enseñar y aprender. Apostar por la decolonialidad es también apostar por la dignidad del conocimiento que emerge desde nuestros contextos, nuestras voces y nuestras historias. En Voces del Sur, creemos que solo así será posible gestar una educación verdaderamente emancipadora, capaz de transformar no solo las aulas, sino también las realidades sociales que las atraviesan. Voces del Sur. Bueno, pues, maestra Cristel Guadalupe Hernández Alegría, algo que desea usted agregar en esta charla y pues agradecido de que viene con nosotros y aceptó la invitación, por supuesto. Sí, yo quiero agradecer primeramente a usted por el espacio, maestro José Luis Roque, porque me parece que las investigaciones no deben de estar solo en congresos y ponencias, deben de estar en espacios de difusión donde todos nos podamos enterar de lo que sucede y poder también desde nuestros ángulos de mirada ver esa realidad, ¿no? Cuestionarla, repensarla. Y me parece que este espacio y esta oportunidad que me da es importante y le agradezco muchísimo. Al contrario, pues es tu casa y cuantas veces así lo necesite, está abierta las puertas. Muchas gracias. Y también agradecer a los docentes que son los coinvestigadores de mi círculo de reflexión y a los estudiantes que nos acompañan también en los círculos de reflexión. Pues esperemos que cuando termine la tesis formal la presente y ya se tenga en la mano, pues la volvamos a invitar y nos comparta todas estas experiencias que alcanzó a crear, a generar en compañía de todos los participantes, en este caso quienes se convierten en donadores de su experiencia subjetiva. Sí, muchas gracias. Pues, gracias a usted, gracias Eloísa en controles técnicos, gracias a todo el auditorio que nos permite acompañarle como cada jueves a partir de las 4 de la tarde. Les agradecemos infinitamente, que tengan un buen fin de semana y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4. Hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la Unicach Radio.